Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de gestión pública. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que el día de hoy estamos iniciando con más de 5 cursos y el día lunes y el día martes estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el magíster Luis Carrasco Carvajal. Recuerda que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia solo sábados, hora de 4 a 5:30, duración 4 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra primera sesión de clase, gestión pública y políticas públicas. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es grabada y se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales y los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en gestión pública a nombre de nuestra institución, el tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son de los cursos gratuitos. Muy bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Para empezar nuestra primera sesión, nuestra tarde, nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 10. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestra tarde y nuestro fin de semana muy bendecidos. Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso y bendecido día. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todos los participantes, a todo el equipo y a todas las personas
que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz, danos mucha bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén a todos. Muy bien. En breve ya se estará conectando el Magíster Luis para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas tardes, Magíster Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Sí, ahora sí. Sí, señorita Mónica, buenas tardes y también buenas tardes a todo el equipo de ITEC. Bienvenidos a todos ustedes, señores, señoritas, jóvenes participantes que se van uniendo a este curso completo de gestión pública. Mi nombre es Luis Carrasco. En esta ocasión voy a estar desarrollando este curso durante las 4 sesiones, siempre los días sábados a esta misma hora. Para empezar, quisiera saber si me están copiando bien. Me pueden escribir con un sí. De esa manera estaríamos validando nuestro audio para de esa manera también regularlo si es que algo falta regularizar, ¿no? Muy bien, gracias por su respuesta. Veo que sí. Asimismo, voy a proyectar un material y me van diciendo si en algún momento ocurre algo con material, como por ejemplo que se congela, ¿no? En algún momento de la sesión, para resolverlo en el momento. Asimismo, también, pues, para dar la mayor fortaleza, para enriquecer más cada sesión, y para hacerlo un poco más dinámico, voy a solicitar también, pues, su participación de cada uno de ustedes. En cualquier momento de la sesión pueden aportar, pueden comentar, pueden opinar. Asimismo, también, pues, pueden hacer sus consultas, los cuales los absolveremos en el momento de la sesión. Dicho esto, empecemos. Le hemos llamado a nuestra primera sesión Gestión Pública y Política Pública. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué la gestión pública es necesario en el sector público? ¿Por qué se hace necesario? ¿Será posible desenvolvernos en el sector público sin realizar gestión pública? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Pueden comentar, pueden opinar, pueden responder a la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relevancia de la gestión pública en todo el sector público, en toda la administración pública? Entonces, eso y más, pues, estaremos tratando de responder durante esta sesión. Entonces, para lo cual vamos a compartir en nuestro material. Entonces, como saben, pues nuestro curso está estructurado en 4 sesiones. Hoy día vamos a desarrollar la gestión pública y políticas públicas. La sesión 2 sería la política de la modernización de la gestión pública. La sesión 3 va a ser gestión pública y control gubernamental. Y nuestra sesión 4 estaríamos cerrando con los sistemas administrativos en la gestión pública. Entonces, ¿qué buscamos en este curso de manera de introducción? Antes de empezar, ¿no? Buscamos, pues, proporcionarles a cada uno de ustedes instrumentos, objetivos que están relacionados, pues, al quehacer de la gestión pública, ¿sí? Lo cual en estos tiempos, como sabemos, pues está orientado a resultados, ¿sí?
orientado a resultados. ¿Por qué? Porque la gestión pública pues busca una correcta provisión de bienes, una correcta provisión de servicios, y esos servicios deben ser pues de calidad. Pero de calidad, ¿para quiénes? Para los ciudadanos. Si no habría ciudadanos, ¿sería necesaria la gestión pública? ¿Qué dicen ustedes? Si no habría ciudadanos, ¿a quién servir? ¿A quién proveer servicios? ¿Por quién manejar recursos? ¿Sería necesaria la existencia de la gestión pública? Pueden participar. Entonces, pues con este curso buscamos insertar a todos los profesionales que están conectándose, pues, de diversas ramas, ¿no? Porque para esa gestión pública no necesariamente se requiere tener una formación específica, ¿sí? Pero sí o una capacitación o un fortalecimiento de capacidades específico, justamente pues en gestión pública. Asimismo, pues la gestión pública abarca no todo el nivel de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. La gestión pública está presente en todos los niveles de gobierno. Nos buscamos fortalecer pues sus conocimientos, ¿sí? Para que de esa manera puedan perfeccionarse en qué, en sus habilidades en gestión. Eso es lo que esperamos lograr en estas 4 sesiones. De esa forma, pues, vamos a permitirles, ¿no?, optimizar los recursos públicos asignados en marco de la transparencia, ¿no?, según la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, ahí la importancia de la gestión pública, ¿no? Optimizar los recursos públicos. Muy bien, entonces hoy vamos a compartir nuestro material. Permítanme. Bien, entonces estoy viendo sus respuestas. Gracias por participar. Vamos a leer unas cuantas. Celia nos dice, para una mejor administración de los recursos del Estado, por supuesto que sí. Produciendo y desarrollando estrategias para eso, mejora el servicio y atención público al cliente. Es una manera de administrar. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Esa es la gestión pública. Compartir. Muy bien, me puede escribir si se ve el material que estoy proyectando con un sí. Bien, entonces vamos a desarrollar hoy lo que es la gestión pública y políticas públicas. Y nos empezamos preguntando como al inicio, ¿qué es la gestión pública? Entonces podemos decir pues que la gestión pública es una especialidad, ¿sí? Una especialidad que nos va a permitir, ¿qué cosa? Una correcta administración de los recursos del Estado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de quienes, de los ciudadanos. Solo eso es la gestión pública. Así es, pero sin embargo también pues la gestión pública busca pues impulsar el desarrollo del país. Es así pues que según la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, la gestión pública pues es un conjunto de procesos, ¿no? Es un conjunto de procesos, un conjunto de acciones que permiten logro de qué? De fines, logro de objetivos, logro de metas. ¿A través de qué? A través de gestión de políticas, a través de gestión de recursos, a partir de la gestión de programas. Todo ello abarca pues la gestión pública. Se realiza una gestión pública sin que haya necesidad de lograr fines, objetivos, metas. ¿Tendría sentido hacer gestión pública? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que no, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la importancia de la gestión pública? La gestión pública, pues, va a ser la responsable de producir, de desarrollar estrategias
¿Para qué? Para llevar a cabo pues ciertas acciones que sean convenientes, que sean efectivas. ¿Para quiénes? Para la institución y también pues para los ciudadanos. Si una institución logra fines, objetivos y metas institucionales, obviamente eso mejora su capacidad de gestión, su capacidad de gasto y por ende su imagen. Y por ende ello también se refleja en que en la calidad de servicios que se le brinda pues a la ciudadanía, en la atención de sus demandas. Entonces, como alguien decía por ahí, pues la gestión pública también pues es la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado. Correcto, ¿no? Una respuesta correcta. Entonces, la gestión pública para que sea óptima, para que se vea sus efectos, para que se vea sus impactos, ¿qué requiere? Requiere pues elaborar y aplicar también pues políticas públicas, para lo cual va a emplear ciertas prácticas, ciertos procesos, ciertas metodologías, los cuales pues van a contribuir o se van a apoyar también pues en ciertas acciones administrativas, y esas acciones administrativas efectivamente pues hacen que se entreguen servicios de calidad con el uso eficiente de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, según ello, ¿cuáles son las principales funciones de la gestión pública? Muy bien, dice la Berrotina, dice, no tendría sentido pues hacer gestión pública si no vamos a hacer gestión en base a resultados, metas, objetivos, ¿no? No tendría sentido la gestión pública. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la gestión pública? La gestión estratégica, la comunicación estratégica, el abastecimiento, las finanzas, los recursos humanos, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, la gestión por resultados, la gestión por procesos y la transparencia y el control. Bajo esas dimensiones, pues, la gestión pública va a lograr o va a permitir lograr objetivos y metas institucionales al sector público en este caso. Si lo vemos a la gestión pública desde el punto de vista de procesos, ¿qué podemos decir, no? Definir la gestión pública desde el enfoque de procesos. Si lo vemos de esa perspectiva, pues vamos a decir que la gestión pública va a ser un conjunto de procesos. Ese conjunto de procesos se va a realizar a través de ¿qué? De la gestión. ¿De la gestión de qué? De políticas públicas, de planes, de programas, y también haciendo uso de eso, de los recursos, ¿no? ¿Para qué? Para la provisión, pues, satisfactoria de bienes, de servicios, ¿para quiénes? Para los ciudadanos. Ya que los ciudadanos, conforme a sus derechos constitucionales, siempre van a tener y exigir demandas. Y esas demandas, ¿a quiénes las van a plantear? ¿A quiénes las van a transmitir? Justamente, pues, al Estado, a los diversos niveles de gobierno nacional, regional y local. ¿Puedo hacer gestión pública desde mi escritorio? Suena una pregunta pues muy osada tal vez, ¿no? Una pregunta muy atrevida. ¿Puedo hacer gestión pública desde mi oficina, desde mi gabinete o como quiera que la llamemos? ¿Podemos hacer de esa manera gestión pública? ¿Qué dicen ustedes? Estoy sentado en mi oficina, pues no seré seguramente jefe de un área, un funcionario, o tal vez soy autoridad política. Desde ahí, desde mi institución, me dice, ¿puedo hacer gestión pública?
De ninguna manera, ¿no? Porque para hacer gestión pública se requiere conocer las necesidades, las particularidades de los ciudadanos. Solo de esa manera, pues voy a saber qué servicios necesitan, cómo puedo mejorar la prestación de esos servicios. Y para eso, ¿qué necesito? Ir al lugar donde se exige una cierta demanda, como decir, hacer trabajo de campo. Solo de esa manera. Solo de esa manera, pues, acercándome al ciudadano, puedo realmente conocer las demandas, las necesidades, los servicios que requieren desde su mirada del ciudadano. Es muy diferente que yo desde mi oficina tenga una perspectiva de lo que necesita la gente, pero es muy diferente saberlo teniendo contacto con los mismos ciudadanos en el lugar donde se origina la demanda. Solo de esa manera va a ser, pues, vamos a conocer las prioridades que requiere la población. Y de esa manera, pues, las instituciones también van a enfocar en sus procesos, ¿sí? Conforme a las prioridades que demandan los ciudadanos. Entonces, eso es la gestión pública, ¿no? Se recomienda, o sea, no vamos a, pues, decir de manera absoluta, sí o sí tenemos que hacer gestión pública saliendo de nuestra oficina, conociendo la realidad, conociendo. Podemos seguramente aplicar diversas formas, metodologías, pero conocer, pues, qué tan precisos son, ¿no? Qué tan objetivos son esos otros instrumentos o formas o maneras de acercarnos a la ciudadanía. Si realmente nos va a permitir conocer las demandas ciudadanas con la mirada ciudadana, entonces, pues, apliquémoslo, ¿no? Pero si no, pues, acercémonos a la ciudadanía. Solo de esa manera, pues, vamos a evitar esos elefantes blancos que existen como obras, ¿no? Que seguramente muchos lo hemos visto. Es así, pues, que la gestión pública también busca eficiencia y eficacia. ¿De qué manera la gestión pública busca eficacia? O persigue la eficacia. ¿De qué manera? Consiguiendo objetivos. ¿Objetivos traducidos en qué? En programas, en proyectos, en actividades, también en funciones. Si una institución logra objetivos, entonces eficaz, ¿no? Si consigue concretar sus proyectos, consigue concretar un determinado programa, entonces esa institución es eficaz. ¿Y cuándo es eficiente en gestión pública una institución? Cuando consigue resultados. Y cuando hablamos de resultados, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? A los efectos y a los impactos que va a generar, por ejemplo, cuando ejecuta un determinado proyecto, ¿sí? De esa manera está siendo eficiente una institución, de cualquier nivel de gobierno, ¿no? Ya sea nacional, regional o local. ¿Por qué? Porque con ese proyecto, porque con esa actividad y con los recursos que está empleando, pues, está logrando esos efectos, esos impactos, sin necesidad, pues, de invertir grandes cantidades de recursos, ¿no? Hace uso necesario y suficiente de los recursos y logra resultados de algún proyecto, logra efectos e impactos. Quiere decir que esa institución está siendo eficiente en gestión pública.
Pero ¿qué pasa si una institución invierte onerosas cantidades de presupuesto? Pero sin embargo ese proyecto nunca avanza. Año tras año está ahí, con trabas presupuestarias, trabas de ejecución, trabas administrativas, etcétera. ¿Esa institución será eficiente? Obviamente que las instituciones, pues como sabemos, siempre van a buscar, como se dice, van a siempre buscar, pues, lavarse las manos, ¿no? Deslindarse de responsabilidades. Siempre van a culpar al gobierno central, que les pone trabas, todo ello, ¿no? Y otras muchas veces excusas más, pues, ¿no? Cuando en muchos casos la solución está en sus manos. Solo que se ha hecho una mala gestión, una gestión, como dice Celio, una gestión deficiente. Entonces ello pues es una cadena que origina que grandes proyectos priorizados o prioritarios pues tomen años y años en no ejecutar como vemos en estos tiempos, en muchos casos, ¿no? Muchos gobiernos locales, regionales, inclusive nacionales. ¿Y qué tiene que ver la gestión pública en la administración pública? ¿De qué manera cada uno se define o se diferencia, ¿no? Cuando hablamos de administración pública, estamos hablando pues de todas las instituciones públicas, ¿no? Instituciones públicas que proveen servicios, que regulan esos servicios, que regulan los comportamientos conforme a los intereses de la sociedad. Mientras que pues la gestión pública va a ser ese conjunto de acciones mediante las cuales pues la administración pública o las entidades públicas van a lograr sus fines, sus objetivos, sus metas, que siempre van a estar enmarcados en ¿qué? En políticas públicas gubernamentales. ¿Y quién establece esas políticas gubernamentales? Si alguien sabe, lo puede responder, ¿no? ¿Quién establece las políticas gubernamentales? El Poder Ejecutivo. Pues para lo cual, pues, ¿no? Van a existir diversas disciplinas que van a hacer posible la concreción de objetivos y metas en la gestión pública. Por ejemplo, en términos de relaciones de poder, ¿de qué manera, pues, no, la ciencia política, la sociología, contribuyen a la implementación o a la priorización de políticas públicas? Justamente, pues, su tarea va a ser estudiar ello, ¿no? Va a ser en muchos casos necesario recurrir a un profesional sociólogo, por ejemplo, para que haga una línea de base, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, para de esa manera, pues, priorizar una política pública. Y esa política pública también, pues, va a requerir un apoyo jurídico, una orientación jurídica, ya que toda política pública, como sabemos, pues, tiene que estar enmarcado conforme a ley. Para ello, ahí está, pues, ¿no? Los profesionales en derecho, que van a orientar a la entidad pública, a la autoridad política o al funcionario, la importancia que tienen, ¿no?, los ciudadanos en sus derechos y las instituciones en cumplir sus obligaciones como entidad pública, ¿sí? Y también pues para orientar el marco legal para si es factible o no, por ejemplo, una política pública, ¿no? Si está acorde a ley o no. Y la parte administrativa también pues es fundamental en la gestión pública, porque de esa manera pues la parte administrativa o la ciencia de la administración, apoyado también obviamente en la ingeniería, van a permitir pues métodos de trabajo, organización interna, para que así pues
las políticas que se planteen o que se propongan a las entidades públicas se hagan realidad. Entonces, cuán importante es el papel de la ciencia y de la administración para para que muchas políticas públicas pues se hagan realidad y se implementen de manera adecuada. Por ello también pues cabe preguntarnos, ¿no? En estos tiempos, si hacemos una comparación de la gestión pública, ¿en qué tipo de gestión pública estamos, no? Por eso le hemos llamado paradigmas comparados de la gestión pública. Por ejemplo, ¿no? En el paradigma burocrático, el interés público, ¿quiénes lo definen? Los expertos, los profesionales, los técnicos. Y en el paradigma post-burocrático, ¿quién define el interés público? Los ciudadanos. El interés público es valorado por los ciudadanos. Si hacemos una contextualización a nuestra realidad actualmente, ¿cuál de esos paradigmas o cuál de esos tipos de gestión pública se aplican en las entidades públicas? ¿El paradigma burocrático o el paradigma post-burocrático? ¿Qué dicen ustedes? Pueden participar, ¿no? Vamos a ver uno más por tema de tiempo. Por ejemplo, según el paradigma burocrático, vamos a ver uno más de interés. Por ejemplo, en el tema de eficiencia, o sea, el paradigma burocrático siempre se va a centrar en la eficiencia, pero el paradigma post-burocrático, ¿sí?, se va a centrar más en la calidad y el valor. Es decir, si bien es cierto la eficiencia es necesaria, ya que nos permite obtener resultados de calidad con el menor costo posible, no todo queda ahí, ¿no? Pero para el paradigma burocrático todo queda ahí, hasta ahí. Hasta ahí es la función de la gestión pública. Pero para el paradigma post-burocrático es necesario comprobar que, por ejemplo, X proyecto realmente pues, sea de calidad, se demuestre su calidad y por ende tenga un valor realmente pues, para satisfacer las demandas ciudadanas. Porque un proyecto puede ser ejecutado conforme a ley, con todos los parámetros técnicos, legales, administrativos, financieros, etcétera. ¿Sí? Se hace la entrega de un proyecto, de una obra, ¿sí? Pasan los días, las semanas, resulta que esa obra pues no tiene ningún servicio, ninguna utilidad para la ciudadanía. No se le da ni un valor. La ciudadanía no le da un valor. ¿Y a qué se debe que no le da ese valor a ese proyecto? Efectivamente, pues ese proyecto no está logrando su objetivo de lograr pues el efecto e impacto, ¿no? Y por ende, pues seguramente no ha sido bien planteado, no ha sido bien priorizado. ¿Y quién hace la gestión pública? Otra pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos. ¿Y quién hace la gestión pública? Los gestores públicos. Ya que los gestores públicos pues no hacen posible el funcionamiento de todas las entidades públicas. Y los gestores públicos, ¿quiénes son? Pues, ¿no? Las autoridades públicas, las autoridades políticas y los servidores públicos. Ellos son parte esencial
o forman parte de los gestores públicos, autoridades políticas y servidores públicos. Ambos pues van a asumir ciertas atribuciones conforme a su cargo que ocupan y conforme a ley. Entonces las autoridades políticas van a tomar un papel decisorio o el rol decisor, ¿sí? Van a ser quienes toman las decisiones. Y el servidor público va a ser el ejecutante, quien va a tener pues la tarea de actuar de manera articulada, de manera complementaria, según el escalón que le asigna pues la institución. Entonces los decisores políticos pues van a tener la responsabilidad de adoptar políticas que deben contribuir a resolver problemas que están afectando, por ejemplo, a una comunidad en los diferentes ámbitos, ¿no? Y estas tomas de decisiones que hacen los políticos pueden ser de manera individual o de manera colectiva. Por ejemplo, pueden tomar decisiones políticas en un consejo de ministros, en un consejo regional o en consejo municipal. Mientras que los servidores públicos, que son la parte ejecutante, van a poner en práctica pues las políticas que han adoptado los políticos, es decir, van a hacer realidad las políticas que han planteado los políticos, para lo cual van a hacer uso de ¿qué? De todo el conjunto pues de tecnologías, de gestión, de instrumentos, de orden normativo y gerencia. Y ahí en muchos casos, ¿no? Muchas decisiones políticas se encuentran con trabas administrativas, es decir, no son factibles de realizar, pues quedan en el camino. Es por eso pues que la parte decisoria, que son los políticos, y la parte ejecutante, que son los servidores, o la parte técnica, deben pues tomar decisiones de manera coordinada, de manera articulada. Solo de esa manera, pues, ¿no? Muchos proyectos planteados no se van a ver con trabas legales ni administrativas. Entonces, los gestores públicos siempre van a recurrir o vamos a recurrir pues a estas 4 áreas, ¿no? A las 4 áreas de funciones del gestor público. Tenemos que recurrir siempre a la planeación, en el que se van a analizar metas, se van a analizar acciones, en la organización se van a asignar tareas, trabajos y los recursos necesarios para alcanzar esas metas, y en la dirección se va a tener que influir, se va a tener que motivar a los servidores públicos para que se comprometan, por ejemplo, para hacer realidad un X proyecto institucional, ¿no? O una política pública, por ejemplo. ¿De qué manera, por ejemplo, que los procesos lo realicen de manera célere, ¿sí? Y entre otras tareas necesarias, ¿no? Que se requiere muchas veces, como vemos, la parte administrativa es muy importante ahí, que sea célere y que actúe conforme a los tiempos, conforme a las metas que se ha establecido, ¿no? Para ejecutar un determinado proyecto. Y el control, para ver si realmente se está cumpliendo o no los objetivos organizacionales, institucionales, a través de ese proyecto. Realmente ese proyecto que estoy ejecutando suma a mis objetivos institucionales, organizacionales. Debería sumar, obviamente, ¿no? Entonces, para tomar una decisión, se requiere de estos 3 elementos. Se requiere de procesos. ¿Y cuáles son esos procesos?
en toda gestión y en toda gestión pública siempre va a ser necesario la planeación, la organización, la dirección y el control. Y todos esos procesos van a estar integrados con recursos, porque para hacer realidad todos estos procesos requiero de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y también requiero de información. Solo de esa manera voy a lograr los objetivos que tengo planteado. ¿Y cuáles van a ser esos objetivos? La efectividad. ¿Y a qué va a responder esa efectividad? A satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y todo ello, por supuesto, en cumplimiento y respeto de todo el marco normativo y la relación de poder. Si hago algún proyecto sin respetar el marco normativo, entonces voy a presentarme con trabas, ¿no? Hasta con observaciones y quizás hasta con sanciones. Asimismo también, pues, ¿no? Cuando hablamos del proceso de la gestión pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que la gestión pública siempre va a actuar bajo un conjunto de principios, bajo un conjunto de concepciones, de tecnologías, de instrumentos, los cuales van a poner en práctica que las decisiones, pues, del gobierno, ¿no? De manera ordenada, de manera secuencial, por eso se llama el proceso, ¿no? Que toda acción de la gestión pública debe realizarse de manera secuencial, de manera ordenada. ¿Para qué? Para la provisión de servicios públicos. Porque si no se respetaría un ciclo, no se respetaría un orden, una secuencia, entonces los servicios siempre van a carecer, pues, ¿no? De una efectividad, es decir, siempre van a haber observaciones en muchos casos recurrentes, ¿no? Cuando se quiere, por ejemplo, hacer un determinado proyecto, la provisión de un determinado servicio, sin tener en cuenta los procedimientos, los procesos que exigen, ¿no? La provisión de ese servicio. De ahí la importancia de tener en cuenta que toda gestión pública siempre se va a ejecutar o se debe ejecutar respetando los procesos debidos. Eso también va a contribuir a que se concreticen los proyectos, bueno, de manera armónica y de manera articulada. Así también, pues, ¿no? Los proyectos de la gestión pública deben responder a estos principios. ¿Y cuáles son estos principios? El principio de legalidad, el principio de inclusión, de equidad, el principio de participación y transparencia. Entonces, bajo esos principios, pues, ¿no? Las autoridades, los funcionarios, los servidores, siempre van a actuar conforme al ordenamiento jurídico de la gestión pública. Asimismo, también va a connotar en todo momento que todo funcionario público debe actuar y debe estar sometido a todas las normas y el ordenamiento jurídico de la gestión cuando hace gestión pública. De esa manera también, pues, los autoridades, funcionarios tienen que comprometerse en conocer los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de sus deberes. En especial de aquellos grupos sociales excluidos y vulnerables, ¿no? Y también, pues, que toda su actuación se pueda realizar de manera participativa, de manera transparente, ya que toda acción de un gestor público es público efectivamente, ¿no? Siempre van a estar en el ojo público todo lo que haga un servidor público. Y bajo el principio de organización, integración y cooperación, que todas las acciones, las
las actividades de los gestores públicos tienen que responder a sus leyes orgánicas, ¿sí?, en todo momento, ya que de esa manera pues se evita las duplicidades, las superposiciones de acciones, de actividades en una determinada acción pública que realiza un servidor público, ¿no? Ejemplo, ¿no? Pueda que ya se haya hecho ya, por ejemplo, una orden de servicio, pero de pronto otro servidor viene, hace ese mismo proceso de generar una orden, una doble orden de servicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí pues no se está haciendo un trabajo debidamente organizado, no se está respetando las leyes orgánicas e institucionales, ¿sí? Entonces ahí la importancia, ¿no?, que todos los servidores públicos pues tienen que efectuar sus acciones conforme a sus leyes orgánicas. ¿Qué rol, por ejemplo, cumple la gestión pública en el Estado? Pues la gestión pública va a responder a los roles del Estado de esta manera, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, las necesidades de mayor demanda, que son, por ejemplo, siempre, ¿no? Educación, salud, transporte, y en estos tiempos, ¿cuál es otro problema social que existe? La delincuencia, la criminalidad, ¿no? En pocas palabras, la inseguridad. Y ahí la gestión pública tiene que responder con resultados para generar impacto en beneficio de quién, de la ciudadanía. Para lo cual, como se dice, va a tener que atacar problemas sociales o demandas urgentes, en especial en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de inseguridad ciudadana y otros que pudieran ocurrir. Muy bien, ahora los niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno nacional, ¿qué rol tiene, no? ¿Qué rol tiene el gobierno nacional? Su rol de un gobierno nacional, pues, es el rol rector y el rol conductor. ¿Cuáles son sus desafíos? Facilitar, consolidar procesos. ¿En qué? En gestión pública, obviamente. ¿Cuál es en el nivel de gobierno regional? ¿Cuál es su rol? ¿Es rol planificador, rol articulador? ¿Cuáles son sus desafíos? Liderar, consolidar procesos, promover el desarrollo de su región. De los gobiernos locales, ¿cuál es su rol? Igual, ¿no? Planificador y ejecutor. También tiene que liderar como desafío, consolidar procesos y promover pues el desarrollo de su provincia, de su distrito. Y otro nivel de gobierno, el poco reconocido en estos tiempos, sería la sociedad civil. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? Su rol propositivo y el rol vigilante. Entonces, la sociedad civil, ¿qué desafíos tiene en la gestión pública? Debe involucrarse. ¿De qué manera? Contribuyendo al desarrollo de su país, de su región, de su provincia, de su distrito. Pero pues en eso vemos, ¿no?, que muchas leyes que sacan el Estado, el gobierno, limita cada vez más, pues, ¿no?, la participación del ciudadano a través de la sociedad civil. Ya no se les involucra en la toma de decisiones, sino solo en cosas simples, ¿no? Caso presupuestos participativos, solamente ahí pues se ve a la sociedad civil, pero de ahí desaparece. Pues habíamos mencionado al inicio la diferencia entre gestión pública y administración pública. En la gestión pública pues se va a tomar decisiones, ¿no?, desde la alta dirección.
¿Quiénes son ellos? Los decisores, pues, ¿no? Los políticos. Con esas decisiones se va a buscar alcanzar objetivos, se va a alcanzar cumplir demandas para un fin colectivo de la que es la ciudadanía. Mientras, pues, que la administración pública va a ser todo ese conjunto de instituciones que tienen una estructura piramidal, una estructura jerárquica, como por ejemplo los ministerios, las municipalidades y otras instituciones, ¿no? La gestión pública pues cambia con los gobiernos, porque cada gobierno que inicia una nueva gestión, que se avecina en el 2026, por ejemplo, va a entrar pues con nuevos planes, nuevos proyectos, nueva idea de gestión, ¿no? Por ello es que la gestión pública es cambiante, cambia con los gobiernos, pero la administración pública va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué va a perdurar el tiempo? ¿Por qué? Porque está integrado por principios de legalidad, eficiencia y eficacia. Toda entidad pública está integrada bajo esos principios. Por ende, siempre van a existir las instituciones. La gestión pública cambia su carácter político ideológico, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cada gobierno que entra siempre va a tener sus propias prioridades de gestión y todo ello, ¿no? Y siempre va a responder a un carácter político, a un carácter ideológico. En cambio, en la administración pública, pues pueden primar los intereses políticos sobre el bien común, más conocido como los favores políticos. Ejemplo, mayormente, ¿no? Los cargos de confianza. Entonces vemos hay otras diferencias, ¿no? Entre la administración pública y la gestión pública. Uno de ellos vamos a mencionar, por ejemplo, en la administración pública se tienen objetivos generales y son cambiados con poca frecuencia. En cambio, en la gestión pública se avanza en lograr objetivos, en expresar resultados, en buscar siempre el bienestar para la gente y de qué manera cerrando las brechas, ¿no? Entonces la gestión pública siempre va a tener objetivos estratégicos, detallados y revisados de manera frecuente. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo es la relación entre gobierno, administración y gestión pública. ¿Quién pone la agenda pública, por ejemplo? Esa pregunta, ¿no? Pueden responder si desean, ¿sí? Los invito a responder. ¿Quién pone la agenda pública del país? ¿Será el gobierno nacional? ¿Será el gobierno regional o gobierno local? Quien va a poner la agenda pública es el gobierno central. De esa agenda pública van a ser las prioridades, ¿no? Que van a ser las políticas públicas que se implementen, pues, ¿no? A nivel nacional, en diversos sectores. Y esas prioridades se van a convertir en políticas públicas. Entonces, la administración pública, ¿desde dónde interviene como nivel relacional, ¿no? Desde la priorización se involucra la administración pública o las entidades públicas. De igual manera también la gestión pública. Una vez hecha la gestión, las políticas públicas, vienen los cursos de acción, es decir, implementar pues esas políticas públicas. ¿Y quiénes se va a encargar de ello? La administración pública y la gestión pública. En todas las entidades públicas, ¿no? De esa manera pues se puede relacionar el gobierno, la administración y la gestión pública. La gestión pública cumple su rol desde la priorización, desde lo priorizado, hasta el curso de acción. En la agenda pública, ¿se involucra la gestión pública? No. ¿Por qué? Porque es una decisión de gobierno. Entonces, para hacer gestión pública, debemos tener en cuenta estas interrogantes, ¿no? Si yo
quiero involucrarme en la gestión pública, tengo que preguntarme ¿para qué? ¿Para qué estoy en esta institución? Para cumplir objetivos. ¿Cómo? A través de las estrategias que me propongan o que me pidan implementarlo, ¿no? Según mi rol que tenga yo en la institución. Me debo preguntar qué, cómo voy a, ¿no? De qué manera voy a hacer gestión pública a través de los procesos. Ya hemos mencionado, ¿no? La secuencia, el ciclo. ¿Quién? ¿A través de quién? A través de la estructura, ¿no? A través de una estructura funcional, por ejemplo. Eso nos permite hacer un trabajo sincronizado, organizado, respetando el orden jerárquico, ¿no? Pues habíamos dicho que el ciclo de la gestión pública se parece al proceso, ¿no? En el que toda gestión pública, todas las entidades públicas, para cumplir con sus fines, con sus responsabilidades y con la provisión de servicios, tienen que actuar de manera ordenada, de manera secuencial, es decir, paso a paso. ¿Para qué? Para que sus resultados sean efectivos. Es así también pues que el ciclo de gestión pública permite que la toma de decisiones tienen que responder a un ciclo. ¿A un ciclo en qué sentido? Que todas las decisiones respondan a las funciones o estén combinados a las funciones administrativas y a las funciones también pues sustantivas, ¿no? A las acciones particularmente o en especial. Pues vemos ahí que el ciclo de gestión pública comprende estas fases, ¿no? Planeamiento, normativo y regulador, directivo y ejecutora, supervisión, evaluación y control. Entonces, como vemos, pues estos ciclos permiten, por ejemplo, que se prioricen estrategias, programas, proyectos que estén orientados pues a la acción pública en beneficio de quién? De la población, en beneficio de un desarrollo sostenible de una determinada población, los cuales pues tienen que cumplir una normativa, es decir, que tienen que estar acorde a normas, acorde a las regulaciones, acorde a toda relación institucional, ciudadana. Solo de esa manera, pues, ¿no? Las políticas públicas que se quieren implementar van a ser sostenibles en el tiempo. Asimismo, también, pues, ¿no? Se va a requerir siempre que todo proyecto, todo programa tenga una dirección, tenga alguien quien lo dirija. Ya que dirigir un proyecto, pues, va a responder a que se conozca y se implemente también, pues, la misión institucional, ¿sí? Que X proyectos respondan a los objetivos y metas institucionales, para lo cual, pues, se tiene que coordinar con los diversos recursos que se tenga la institución, ya sean recursos financieros, recursos materiales, y también, pues, obviamente, con arreglo aquí a los sistemas administrativos. Porque como hemos dicho, bueno, que si una política pública no interactúa con los sistemas administrativos, pues va a tener serios problemas, ¿no? En su realización. Y la importancia del ciclo de la directiva y ejecutora. En el tema de supervisión, evaluación y control, en el que toda política pública, por ejemplo, ¿no? Todo un proyecto que esté implementando va a requerir siempre una evaluación, un monitoreo, una verificación si están cumpliendo o no con los indicadores previstos, con la calidad de servicio que se va a brindar y que se esté ejecutando conforme a la observancia de normas. Siempre va a ser necesario que haya un ciclo de supervisión, evaluación y control. Solo de esa manera se va a ver pues, si ese proyecto responde o no a las necesidades ciudadanas.
sobre los pilares de la gestión pública, ¿no? Entonces, como vemos, pues bajo estos pilares, la gestión pública debería desarrollarse, debería desenvolverse. Por ejemplo, acorde a una planificación por resultados, a un presupuesto por resultados, a una gestión financiera, auditoría y adquisiciones, a una gestión de programas y proyectos y acorde o conforme a un monitoreo y evaluación. De esa manera, pues la gestión pública va a lograr su valor público, es decir, su aceptación pública, y que siempre va a encaminarse a orientarse a resultados sobre todo, teniendo en cuenta estos elementos que hemos mencionado. ¿Qué otros factores intervienen en la gestión pública? Recursos. Siempre va a ser necesario recursos humanos, económicos, técnicos, políticos, jurídicos, ¿no? Todo ello va a permitir, pues, lograr un nivel de eficiencia en el manejo de los recursos. Luego, los productos. En esos productos, es decir, X proyecto responda, pues, a metas y objetivos institucionales que se traduzcan en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. Ahí estaría respondiendo a la eficacia y los resultados, es decir, que se generen los efectos y los impactos, por ejemplo, con un mejoramiento de la calidad de vida de la población, que se traduzca en ello, que se vea realmente ello. Con eso estaría pues lográndose un resultado y por ende se diría pues que esa institución está siendo efectiva. Y todo ello, la eficacia, la eficiencia, eficacia, efectividad se va a lograr con un arduo trabajo de seguimiento y evaluación. Sin embargo, últimamente vemos que se propone la nueva gestión pública, ¿no? Entonces, la nueva gestión pública, pues, busca ser una nueva alternativa, ¿no? Una alternativa para la gestión pública tradicional, desde el cual, pues, se busca construir un cuerpo de conocimientos y técnicas para el sector público, orientándolo cada vez más al rendimiento y a los resultados. Eso es lo que busca la nueva gestión pública, orientarse cada vez más hacia el rendimiento y los resultados. ¿Bajo qué principios se mueve la nueva gestión pública? Entonces, la nueva gestión pública plantea estos principios, ¿no? Que la nueva gestión pública sea productiva. ¿En dónde? En las instituciones públicas. Que tenga pues una sólida orientación de servicio al ciudadano y que sea descentralista, en el que los recursos se distribuyan pues de manera equitativa, ¿sí? Sobre todo ello, ¿no? De esa manera se busca la descentralización, lo cual en estos tiempos todavía no se da, ¿no? Se percibe que hay una gran descentralización, pero todavía de recursos. La nueva gestión pública plantea eso, la descentralización de gobiernos nacionales a subnacionales. Mayor capacidad para diseñar y monitorear políticas públicas. Y una gerencia pública orientada, sobre todo, pues, a resultados. Eso es lo que persigue como principio, pues, la nueva gestión pública. ¿Por qué es necesario, ¿no? Pensar en una nueva gestión pública, una nueva gerencia pública? Se busca conseguir, pues, ¿no? Que la coordinación de procesos sean cada vez más flexibles con la nueva gerencia pública, con la nueva gestión pública. Y que toda acción del Estado o de la gestión pública a través del Estado genere cada vez más valor público. Que haya más rendición de cuentas, que sea más transparente, que es vital,
que se generen sinergias, concordancias y que todo debe ser medido. Esas son las ambiciones, las aspiraciones, pues, de la nueva gestión pública. Algunos de estos principios vemos en las instituciones públicas actualmente. Muchos dirán, no, no, algunos principios, algunos no. No hay rendición de cuentas, o sea, sí hacen, pero de manera tibia. No hay mucha transparencia, no hay sinergias. Entonces, todavía muchos gobiernos locales todavía siguen en la gestión pública tradicional, ¿no? Porque muchos políticos dicen, bueno, no, ¿cómo vas a cambiar, ¿no? El sistema? Déjalos las cosas como están. Pues la nueva gestión pública pues busca eso. ¿Qué características tiene la nueva gestión pública? Se caracteriza porque busca más desarrollo de atención al costo del servicio, ¿no? ¿A través de qué? A través del cambio de las políticas a la administración. Cambio en la agregación y desagregación del servicio. Detalle de los presupuestos, por ejemplo. Cambio en la planeación y bienestar del servicio público. Reducción de costos y disciplina laboral. Diversificación de contratos al sector privado para dedicarse al control. Esas son unas propuestas pues, que aspira como característica la nueva gestión pública, ¿no? Entonces, con todo ello, pues la nueva gestión pública busca cada vez más centrar su atención en qué? En la gente. Lo principal es la gente. Entonces, vemos ahí las propuestas de la nueva gestión pública, ¿no? La reducción del tamaño del sector público, porque la nueva gestión pública considera que hay demasiado personal haciendo lo mismo, ¿no? En muchas instituciones públicas. Ojo con eso, ¿no? La nueva gestión pública no está promoviendo el desempleo ni nada por el estilo, sino una organización de recursos más eficiente. Las jerarquías aplanadas, que en muchos casos todavía es, por ejemplo, que un ciudadano común y corriente es imposible que llegue a ser escuchado, por ejemplo, por un gerente o un subgerente, ¿no? Todavía hay jerarquías verticales, se aspira a tener jerarquías aplanadas. La desburocratización y competencia de la misma manera, ¿no? Que existe mucha burocracia. Descentralizar las organizaciones, la ruptura del monopolismo y la especialización, desmantelar la estructura estatutaria. Todo ello, pues, constituye la nueva gestión pública que son en muchos casos innecesarios, ¿no? No sumen nada a la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en las entidades públicas. Para lo cual, pues, la gestión pública plantea este modelo, ¿no? Por ejemplo. Por eso lo hemos llamado ahí el modelo de la nueva gestión pública. Por ejemplo, la formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados. La creación de valor público, el desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado, el mejoramiento pues, de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. Habíamos mencionado, ¿no? La diferencia entre la gestión pública tradicional y la nueva gestión pública. Por ejemplo, ¿no? En la gestión pública tradicional hay excesiva burocracia. La nueva gestión pública busca desburocratizarla. La gestión pública es inflexible. En cambio, la nueva gestión pública busca ser flexible. La gestión pública tradicional se caracteriza por ser muy centralista. En cambio, la nueva gestión pública busca ser descentralista. Y de esa manera vamos denotando diferencias, ¿no?
y vamos llegando a conclusiones. ¿En qué tipo de gestión pública estamos actualmente, no? En la gestión pública tradicional, ¿cuál predomina, no? ¿La gestión pública tradicional o la nueva gestión pública actualmente? Es así que se hace también la evaluación, ¿no? De la problemática de la gestión pública. Para lo cual se toma como ejemplo a los servidores públicos, ¿no? Que son la razón de ser de la gestión pública. Por ejemplo, en tema de recursos o servicios de los servidores públicos, no se conoce en muchas entidades cuántos son en realidad. Muchos están con sueldos bajos, con sueldos desfasados, ¿sí? Están dispersos en diferentes regímenes, como 276, 728, CAS, pensionistas. No hay mecanismos estandarizados de selección, ¿sí? Excepto para cargos de menor rango, ya que los cargos, pues como sabemos, de jerarquía en muchos casos son, pues no, son cargos designados, son cargos de confianza. No hay evaluaciones de desempeño, si es que los hay, pues en muchos casos son ya para desquitarse, por ejemplo, de un trabajador, ¿no? Es como llamarle y decirle, ¿no? Ya indirectamente, ¿no? Ya no va a estar. Y, y también pues hay una capacitación insuficiente en las entidades públicas. Ustedes dirán si eso es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Realmente hay capacitación suficiente de las entidades públicas? No, ¿no? Que en muchos casos termina pues en una sola vez, ¿no? Cuando, o sea, como debe ser, ¿no? Cuando uno se incorpora a una entidad pública, te informa lo necesario, te dan todos los instrumentos, el reglamento interno. De ahí para adelante, pues ya no hay capacitación. Obviamente eso no quiere decir que el servidor se va a quedar así, pues esperando que la institución le capacite, sino tiene que aprovechar otros espacios si quiere seguir siendo idóneo y probo en su entidad pública. Muy bien, todo eso sobre la gestión pública. Si hasta ahí hubiera pues consultas o comentarios, aportes, lo pueden hacer. Ahora nos vamos a abocar a lo que son las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Veo sus comentarios, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? Entonces vamos a decir que una política pública pues es una decisión. Es una decisión de que busca resolver un problema público con el fin de satisfacer pues las necesidades de las personas y garantizar sus derechos. Entonces las políticas públicas son públicas. ¿Por qué? Porque responden a una demanda pública, no a intereses particulares. Responden a una demanda pública, ¿para qué? Para conseguir resultados, es decir, cambios. ¿En quiénes? En las personas. ¿Por qué es política la política pública? ¿Por qué se dice que es política pública? Porque implica decisiones, tomar decisiones. Exige optar una alternativa frente a otras, basarse en evidencias y también pues concertar intereses, ¿no? ¿Y cuándo se gestionan las políticas públicas? ¿O cómo se gestiona? Cuando se aterriza pues justamente en servicios estatales. Entonces, como es política pública, siempre va a estar involucrado a lo público, a lo estatal. Pero también pues se va a tener en cuenta en muchos casos la sinergia, ¿no? Entre los actores en un territorio, ponerse de acuerdo. Esas son las políticas públicas. Una ley es una política. Las políticas públicas son para entidades públicas o también para las privadas. Una política es un plan. Surgen muchas preguntas al respecto, ¿no? Pues las políticas públicas solamente son para el sector público, pues, ¿no? ¿Es un plan? No, no es un plan, no, son decisiones.
¿Qué características podemos denotar de las políticas públicas? Que siempre tienen que responder, ¿sí? Tienen que responder a objetivos o problemas públicos. Pueden originarse en procesos participativos, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto participativo, de ahí se generan políticas públicas, ¿no? La participación ciudadana puede incidir sobre los contenidos, vigencia o modificación de las políticas públicas. Cuán importante por eso la participación ciudadana, ¿no? Porque si se va a diseñar, elaborar, implementar políticas públicas sin la mirada ciudadana, sin la participación ciudadana, es posible que ese proyecto que se va supuestamente priorizar va a ser un fracaso total. ¿Qué otras características se desea en las políticas públicas? Que toda política pública sea estable, se adapte a la necesidad, a la demanda de la población, que sea coherente y que se realice de manera coordinada. Es decir, así como un proyecto esté, el expediente técnico de un proyecto esté elaborado, que esté elaborado responda realmente pues a la demanda de la población, ¿no? No lo contrario, no, que no hay una contradicción al momento de su ejecución. Que las políticas públicas tienen que ser de calidad y deben ser efectivas en su implementación. Siempre tienen que estar orientados al interés público, tienen que ser eficientes. Esas son las características deseables en toda política pública, ¿sí? ¿Qué características principales originan la política pública? Es decir, ¿quiénes son los actores principales para que se origine una política pública? Los políticos y las autoridades. ¿Quiénes van a tomar una decisión pública? Argumentada de manera técnica o de manera política. Y esa decisión pública que tomen las autoridades y políticos y autoridades tienen que estar relacionadas con el bienestar de la población o de los ciudadanos. ¿Cómo se instrumentaliza las políticas públicas? Por ejemplo, a nivel de gobierno, tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de políticas transectoriales. Esa va a ser la decisión política o técnica que se va a tomar desde el nivel de gobierno, desde el nivel de gobierno central. ¿En qué documento se va a plasmar ello en un plan estratégico multisectorial, ¿no? En el que se va a proponer, ¿no? Diversas políticas multisectoriales, es decir, para todos los ministerios, ¿no? A nivel de sectores, justamente a nivel de ministerios, se va a tomar decisiones políticas técnicas, es decir, políticas sectoriales y multisectoriales. ¿En qué documento van a plasmar todo ese plan? En un plan estratégico sectorial multianual. Cuando hablamos de sectores, no estamos refiriendo a los ministerios, ¿no? Que también tiene su propia decisión política. Obviamente que tiene que responder a una decisión política del gobierno. Gobiernos regionales locales. Igual, tienen su decisión política, por supuesto, ya sea puede ser técnica o política, ¿no? Que le van a llamar políticas territoriales, lo van a plasmar en un plan de desarrollo concertado, en ese documento. Y toda entidad pública, toda institución pública en sí, como institución, igual van a tener su decisión política, ya sea política o técnica, al cual se le va a llamar gestión institucional. ¿En qué documento lo van a plasmar ello? En su plan estratégico institucional o en su plan operativo institucional. Muy bien, veamos ahora la relación entre políticas públicas y gestión pública. Entonces, como ya mencionaba, pues, ¿no? De política pública
o por política pública nos referimos pues a todo ese campo de acciones, a todo ese campo de acciones o conjunto de decisiones, ¿no? Que se toman, ¿para qué? Para solucionar un problema público en un determinado momento en el que se pone en agenda prioritaria, ¿no? En cambio, la gestión pública va a ser la correcta distribución de los recursos del Estado para cumplir las necesidades, las demandas de la población. Entonces, en pocas palabras, pues la política pública decide qué hacer, mientras que la gestión pública, pues, va a decidir cómo hacerlo, ya que la gestión pública, pues, cuenta con los recursos necesarios para lograr el fin colectivo. ¿Sí? ¿Qué tipos de políticas públicas existen? Como vemos, existen políticas de Estado que están orientadas a largo plazo, los cuales se logran a través de un consenso llamado Acuerdo Nacional, que por primera vez se realizó en el año 2002, en el que se han establecido 35 políticas de Estado que se actualizan de manera permanente. Otro tipo de política pública, la política nacional, ¿no? Escuchamos en los medios, política nacional. Las políticas nacionales pues van a ser decisiones justamente, ¿no? De política, donde se prioriza pues conjunto de objetivos, de acciones que van a resolver un determinado público de alcance nacional en un periodo de tiempo. Pueden ser sectoriales, multisectoriales, ¿no? Que por primera vez se realizó pues en el año 2007, ya bajo ley, ¿no? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La política de gobierno van a ser aquellas políticas nacionales que se van a priorizar durante un periodo de gobierno. Es decir, el gobierno entra por 5 años y va a establecer su política nacional. Y también igual, ¿no? Lo cual tiene injerencia desde el año 2018 y también está incluido, pues, lo que el gobierno quiere lograr en 5 años en el CEPLAN, ¿no? También, pues, hay políticas públicas de alcance regional y local, las cuales se le van a llamar políticas regionales y locales. Entonces, ahí pues, ¿no? Según su competencia que les da su ley orgánica regional o local, van a establecer también pues sus políticas regionales y también locales, ¿no? Para el desarrollo de su provincia, de su distrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que las políticas nacionales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado y para todos los niveles de gobierno. ¿Qué instrumentos de política pública podemos encontrar? Pues toda política pública se expresa en instrumentos, ¿no? Que se pueden tomar de forma individual o de forma agrupada. Entonces, los instrumentos de políticas tienen que ser impulsados y también establecidos desde el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera? A través de leyes, a través de incentivos, a través de sanciones, a través de información, a través de presupuestos, a través de planes, a través de estrategias. De esa manera, pues, el Poder Ejecutivo impulsa políticas públicas. Y surge la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de las políticas nacionales? Entonces, el Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, tiene una base de datos, ¿no? Con 65 políticas nacionales, los cuales están en permanente actualización. Y las nuevas políticas nacionales son aprobadas por decreto supremo. Entonces, toda política pública pasa por un proceso político, ¿no? Donde los intereses y las demandas de los grupos de personas usualmente compiten y entran en conflicto, ¿no? Y es necesario tomar una decisión, pues, concertada, con recursos y tiempos escasos, ¿no? No es solo un proceso técnico.
Entonces vemos, por ejemplo, por parte de la PSM, qué políticas ellos priorizan. Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, por ejemplo, uno de ellos, una de sus políticas de la PSM. Por ejemplo, una de las políticas del Ministerio de Educación es la atención educativa en el ámbito rural. Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, mejor dicho, en el Ministerio de Justicia, tiene como política nacional la penitenciaría, ¿sí? La política nacional penitenciaria. En el Ministerio de Trabajo tiene una política nacional del empleo decente y así sucesivamente. Cada ministerio tiene, pues, una o más políticas nacionales o de alcance nacional que están priorizando, ¿no? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para una propuesta de una política pública exitosa? Los elementos, uno de los elementos a tomar en cuenta es, pues, ¿no? El análisis. Es decir, analizar el problema público que pretendemos resolver. Uno de ellos. Luego, el liderazgo, en el que se debe identificar y elegir, pues, un líder de proyecto con experiencia. Y en el de organización se tiene que descifrar, por ejemplo, el entorno de la organización donde se va a llevar a cabo el programa y también definir la política, identificar los actores a favor del proyecto. De la misma manera, identificar actores en contra del proyecto y por ende también generar e implementar un plan de negociación, ¿no? En especial con los que están en contra de un determinado proyecto. Entonces, de esa manera, pues, se debe tomar en cuenta algunos elementos para una propuesta de política pública. El análisis, el liderazgo, la organización y la política. Asimismo, toda política pública pues tiene su ciclo de vida. Todo empieza con una gestación, es decir, surgimiento e identificación de un problema público, los cuales tienen que agendarse o deben incluirse en la agenda del gobierno. Y luego viene pues la etapa de diseño, una vez que se ha agendado. ¿Y qué se hace en el diseño? Se analiza el problema, se analizan las soluciones, se analizan las factibilidades, se hacen las recomendaciones de la política pública, se hace un plan de acción de la política pública. Y como tercer ciclo que se hace, se implementa. Ya hemos diseñado, pues, ¿no? La política pública. Luego viene la implementación. ¿Qué acciones se realiza ahí? La decisión, la legislación. Toda la política pública tiene que tener un marco legal, una presupuestación, la ejecución en agencias gubernamentales, es decir, en las entidades públicas, o designar en qué entidad pública se va a realizar o en qué entidades públicas, y la evaluación, ¿no? La evaluación de los efectos de la política pública. A ello también lo podemos llamar las 4 etapas del ciclo de vida de las políticas públicas. Vemos también ahí las fases del ciclo de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué fases debe cumplir una política pública? Todo empieza con una problematización en la que se manifiestan las necesidades, los padecimientos, las carencias, las necesidades de la población, ¿no? Se pone en tapete esos problemas. Luego viene pues un diagnóstico, hacer diagnóstico de todos esos problemas para reconocer las causas posibles de esos problemas que se ha planteado, ¿no? Y los efectos que está generando en la población. Luego viene la etapa de la formulación, es decir, se realiza pues un plan de acción con alternativas de solución. Luego se hace la implementación, haciendo uso de los recursos para alcanzar los objetivos de esa política, para resolver justamente este problema. Y luego viene pues la evaluación, para determinar, pues, ¿no? Si realmente si se ha cambiado o no con esa política pública este problema, las necesidades, los padecimientos, las carencias. Entonces ahí vemos ya más hablar de los ciclos de las políticas públicas, solo que aquí vemos que está de manera detallada, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener de esa manera bien detallado, ¿no? Y lo puedan tener a consideración. Tenemos ahí todo el ciclo de las políticas públicas. Entonces vamos a reforzar un poco sobre los recursos, ¿no? ¿Cuán importante es la gestión de recursos en una política pública, ¿no?
el derecho, es decir, toda política tiene que tener un marco jurídico, un recurso jurídico. Es necesario que haya personal, un recurso humano, que en muchos casos no es necesario, ¿no?, recurrir a ningún tipo de recurso de violencia, pero hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, en caso de una invasión de terrenos, que en muchos casos hace poco ha ocurrido en una determinada universidad, ¿no? Y la universidad también ha tenido que recurrir a acciones de violencia, no decir que han hecho daño a la población ni a los invasores, sino que los ha desalojado de manera violenta, nada más, pues, ¿no?, para hacer respetar su propiedad. Va a ser necesario recursos, va a ser necesario manejar información, organización, va a ser necesario siempre el consenso para que el X proyecto o política pública pues culmine sin ningún tipo de problemas. Cuán importante es tener un apoyo político, ¿sí?, el tiempo igual, y la infraestructura, el recurso patrimonial. Ahora veamos rápidamente pues pasos para realizar una propuesta de política pública viable. Si yo quiero que una política pública sea viable, tengo que tomar en cuenta estos pasos, ¿no? Primero tengo que analizar el problema en el que esa política pública debe responder a un problema público, claro y de manera delimitada. Una vez hecho eso, pues se hace el análisis de soluciones, el que se van a hacer pues el estudio de los cursos de acción, de las alternativas, justamente pues para mitigar las causas de ese problema. Y como tercer paso, pues, se va a hacer un análisis de factibilidad en el que se va a identificar si esa política pública que tengo como propuesta, pues, es posible o no es posible instrumentalizarla, implementarla en circunstancias actuales. Hecho eso, pues, como paso 4 vamos a tener definir una recomendación de política pública, en el que se debe determinar el objetivo, es decir, realizar una recomendación clara, una recomendación concisa e inteligente de política pública. Y finalmente, como paso 5, pues establecer el plan de acción de esa política pública, en el que de manera clara, precisa y concisa se deben realizar de manera detallada las acciones clave que se van a llevar a cabo para la implementación de esa política pública. Entonces vemos ahí pues también las 5 etapas para el diseño de políticas públicas viables, ¿no? Es decir, para que una política pública sea viable tengo que tener en cuenta estas 5 etapas. Todo empieza con un análisis del problema. ¿Qué acciones va a comprender el análisis del problema en una etapa de diseño de política pública? Lo importante, ¿no? Entender el problema público, cuantificar el problema, realizar análisis causal. Y como segunda etapa, el análisis de soluciones, es decir, establecer objetivos y la población potencial al cual se va a intervenir. Realizar pues una lluvia de ideas, realizar acciones actuales de mejores prácticas de políticas públicas, de los cuales se debe seleccionar pues las mejores soluciones y cuantificar sus costos y establecer la población objetivo. Luego viene pues análisis de factibilidad, en el cual se debe realizar 6 análisis, ¿no? Si realmente hay presupuesto, si responde a un criterio socioeconómico, si tiene un marco legal, si tiene un marco político, si tiene un marco ambiental, si tiene un marco administrativo. Y la idea es que tenga todos estos recursos, estos instrumentos, ¿no? Porque es necesario que haya un recurso administrativo, ambiental, ¿no? Paso 4, se debe hacer una recomendación de esa política pública, en el que se debe escribir un memorándum de política pública para dar una recomendación, y se toma la decisión. Como paso 5, se debe hacer un plan de acción de esa política pública, en el que se debe escribir un plan de acción de esa política pública, en el que se debe detallar una planeación legal, una planeación administrativa y programación presupuestal, reglas de operación, es decir, de ejecución,
recomendaciones de evaluación y monitoreo y la estrategia de comunicación. Entonces, esas son las 5 etapas a las cuales debe responder el diseño de una política pública viable. Y nos preguntamos, ¿por qué cuándo evaluar una política pública? ¿Por qué evaluar una política pública? Porque promueve transparencia y rendición de cuentas, porque mejora pues la calidad democrática, favorece la mejora continua, ¿sí? También va a ayudar aquí a tomar decisiones pues basadas en evidencias, va a generar aprendizajes, conocimientos. ¿Qué más? ¿Por qué más es necesario evaluar una política pública? Porque va a fomentar la participación en la acción pública. ¿Y en qué momento se debe realizar la evaluación de una política pública? En la fase de diseño, es decir, en la evaluación ex ante, en el cual se hace un análisis previo a la toma de decisiones, el que debe garantizar mayores niveles de efectividad, ¿no? Se debe garantizar esos niveles de efectividad. Durante la implementación, evaluación concomitante, en el que se debe realizar un ajuste para lograr objetivos establecidos. Después de ser implementado, evaluación ex post, en el que se va a medir resultados, impactos, y eso nos va a permitir conocer pues, los efectos de esa política pública en una población objetivo. Entonces, ahí la importancia de evaluar una política pública, ¿no? Tomando en cuenta esos momentos. Durante la fase de diseño, en el que ya desde ahí se ve si efectivamente esa política pública va a ser efectiva, va a responder realmente a esa población objetivo, para lo cual se debe realizar siempre algunos ajustes para lograr esos objetivos durante la implementación. Y bien, de esa manera entonces hemos finalizado esta nuestra primera sesión, para lo cual me permito pues terminar esta primera sesión con una oración para el alma. Señor Jesús, te damos las gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos pues que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, con esta oración y con esta sesión 1, me despido hasta el siguiente sábado, en el que estaremos desarrollando nuestra sesión número 2 de Política de Modernización de la Gestión Pública. Que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Magíster Luis, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera clase. Queridos participantes, comentarles que el día lunes y el día martes estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el Magíster Luis Carrasco Carvajal. Nos vemos el próximo sábado en nuestra segunda sesión de clase. Frecuencia solo sábados.
hora de 4 a 5:30, duración 4 semanas. El próximo sábado, en nuestra segunda sesión, estaremos aprendiendo política de modernización de la gestión pública. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo en nuestra segunda sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo, mismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en gestión pública a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Recuerde que el Google Meet toma automáticamente la asistencia. El Google Meet toma automáticamente la asistencia. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana muy bendecido. Por favor, no falten a nuestra segunda sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Asimismo, estaré enviando el video de la clase y el material para que usted pueda repasar y poner en práctica. Bendiciones y muchos abrazos, queridos, estimados participantes.